Hola chicos, buenas noches. Ahí les comparto las diapos de trisomía 21. Las voy a ir pasando. Voy a poner en presentación para que los puedan ver. Es lo que habíamos hablado la anterior clase de trisomía 21, que no podía correr las diapos. Entonces, ahí las tienen. Perdón, ahí está. Obviamente el riesgo de recurrencia que habíamos hablado en la anterior clase, y el diagnóstico definitivo pues se hace mediante un cariotipo y son pacientes que tienen que hacerse un seguimiento multidisciplinario, ¿no? Entonces eso con el tema de trisomía 21, y ahora vamos a ver lo que es en realidad el síndrome de Turner. Vamos a hablar del síndrome de Turner, que son enfermedades genéticas que son que tendrían que tener conocimiento ustedes como médicos generales. El más frecuente es lo que anteriormente habíamos dicho, que es la trisomía 21 o el síndrome de Down. Entonces es importante que ustedes lo puedan reconocer para poder orientar a los papás y que tienen que hacer un seguimiento multidisciplinario de los pequeñitos, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar lo que es el síndrome de Turner. ¿Alguno de ustedes ha visto algún niño o alguna persona con un síndrome de Turner? Más o menos, ¿cuál sería la característica fenotípica de un síndrome de Turner? Bueno, nadie quiere hablar, creo. Bueno, el síndrome de Turner en realidad es una entidad relativamente frecuente que se origina por la pérdida parcial o total de un cromosoma X, ¿ya? Va a afectar entre 25 a 50 de 100.000 mujeres, ¿ya? Puede afectar varios órganos a cualquier edad, ¿ya? Es importante hacer un diagnóstico y un seguimiento temprano para poder realizar una derivación a la especialidad o a la subespecialidad, sobre todo en aquellos casos de talla baja o de trastornos de la pubertad. En todo caso, estamos hablando de endocrinología pediátrica. Es importante un diagnóstico precoz. Esto condiciona y optimiza el tratamiento de la talla baja de estas pacientes y obviamente la repercusión psicosocial en la etapa adulta. Entonces, es importante darnos cuenta si un paciente, estamos hablando de nenas, es portadora o no de un síndrome de Turner. Entonces, el síndrome de Turner, como su nombre dice, es una enfermedad sindrómica que se va a caracterizar sobre todo porque la paciente tiene talla baja, ¿ya? Talla baja y tiene una disgenesia gonadal. Los ovarios están ausentes, o son pequeños, o son fibrosos, o no tiene folículos, ¿ya? Tiene hallazgos fenotípicos característicos que están asociados a monosomía parcial o total del cromosoma X. Entonces han sido descritos en una primera ocasión fue en 1930, luego fue documentado en 1938. En esa época solo hubieron 7 casos, pero en 1959 fue donde se descubrió su base genética, ¿no? Entonces, la característica es que la paciente va a tener talla baja. Hay implantación baja del cabello, el tórax es ancho, las areolas son separadas,
Los metacarpianos son cortos, las uñitas son displásicas, tienen lunares o nevos, ¿ya? El cuello es corto y es alado, que se denomina pterygium coli, ¿ya? Estos pacientes, o estas pacientes, porque son mujeres en realidad, estas pacientes tienen, además del síndrome, de ser portadoras del síndrome, tienen malformaciones cardíacas, sobre todo la coartación de la aorta, ¿ya? Entonces, como tiene disgenesia gonadal, pueden o no tener menstruación, las mamás son poco desarrolladas, puede haber también deformaciones en el codo, ¿ya? Entonces, debido a la disgenesia gonadal, son pacientes que pueden no tener menstruación, por ejemplo. Entonces, genéticamente la prevalencia va de 1 entre 2.500 a 3.000 recién nacidos vivos. Hay una monosomía parcial o total del cromosoma X. Se manejan dos teorías, una alteración a nivel de la meiosis, ¿ya? Y otra alteración a nivel de la mitosis. O sea, la meiosis es cuando se produce en el mismo espermatozoide o en el mismo óvulo. Y la mitosis es cuando ya un óvulo y un espermatozoide se juntan y hay mala división, multiplicación, ¿ya? Hay varias fórmulas cromosómicas en el síndrome de Turner. Hay un síndrome de Turner clásico con un cariotipo 45X0, que es en el 45 al 50% de las pacientes con síndrome de Turner. Y obviamente hay mosaicismos 45X0, 46XX, que es en el 15 al 25% en realidad, ¿ya? Hay disgenesias gonadales mixtas en un 12% con 46XY, por ejemplo. Hay anomalías estructurales en uno de los cromosomas X. Hay isocromosomas, cromosomas X en anillo, hay deleciones selectivas también. Entonces, son varios, pero el más frecuente es un 45X0. Clínicamente tienen retardo en el crecimiento intrauterino, ya hay malformaciones cardíacas izquierdas, malformaciones congénitas renales, hay un aumento del pliegue nucal, ya. Allí puede haber hidrops fetalis, hay un higroma quístico nucal, ya. Y estos pacientitos pueden nacer 2 o 3 centímetros menos de lo estimado para la edad gestacional. Tienen bajo peso, tienen talla baja y tienen bajo peso. Es típico de que tengan un edema que se llama linfedema distal, el paladar está arqueado, el cuello es alado, las orejas y el cabello son de implantación baja. Lo que más llama la atención es que tienen talla baja y tienen un cuello alado. Entonces uno se da cuenta y definitivamente el tórax es totalmente ensanchado, y al estar ensanchado hay los pezones o el botón mamario está muy separado en relación al otro, y esto lo podemos ver al nacimiento en realidad. Entonces uno se puede dar cuenta al nacimiento que este pacientito tiene es sindromático, algo está pasando, ¿ya? En el caso de hacer un diagnóstico ya del síndrome de Turner en la edad de la infancia, estamos hablando en chicos de 1 año, 2 años en adelante, ¿ya? Normalmente vemos talla baja, hay talla baja, y cuando ya llegan a la pubertad, a la adolescencia, hay un infantilismo sexual porque hay una disgenesia gonadal, ¿ya? Entonces, la característica es pues esta talla baja y una disgenesia gonadal. Pueden haber malformaciones cardíacas, renales, y obviamente hay un fenotipo turneriano, ¿ya? Entonces, la frecuencia de la talla baja se da en el 95 al 100%, o sea, es la característica talla baja. La edad ósea está retrasada, hay cuello corto, hay una desproporción del segmento superior, o sea, en relación del tórax, que es el tronco, en relación de las extremidades, hay un cubitus valgus, hay una alteración en la articulación del codo, hay metacarpianos codos, escoliosis, sifosis, hay genovalgo, puede haber micrognatia, paladar ojival, las mamilas están hipoplásicas muy separadas, el tórax es ancho y puede tener un pectus excavatum, y también son pacientes que tienen tendencia a la luxación congénita de la cadera. La obstrucción linfática hace de que los pacientes tengan el cuellito alado, hay pterygium coli.
hay implantación baja del cabellito, hay edemas de manitos, de piecitos, displasia de las uñitas, hay dermatoglifos característicos y obviamente hay anomalías del pabellón auricular. Son pacientes que tienen falla gonadal, infertilidad y pueden tener riesgo también de un gonadoblastoma, ¿no? Y entre las otras anomalías o malformaciones, las cardíacas, por ejemplo, las cardiovasculares, hay alteraciones a nivel de la válvula aórtica, hay válvula aórtica bicúspide, hay elongación del arco aórtico transverso, hay coartación de la aorta, hay defectos del tabique ventricular, del tabique auricular, hay anomalías del sistema venoso sistémico, por lo tanto puede haber una persistencia de la vena cava superior izquierda, hay anormalidades también en el sistema venoso pulmonar, son pacientes que van a desarrollar presión alta y en el 53% de los pacientes se presentan malformaciones renales también. Hay anomalías oculares como miopía, hipermetropía, estrabismo, ambliopía, ptosis, epicanto. Hay defectos de la audición, hay otitis medias recurrentes, hipoacusias, neurosensoriales o de conducción, puede haber colesteatoma igual, ¿no? Y obviamente entre las alteraciones cutáneas tenemos el vitiligo, la alopecia y lunares, muchos lunares, nevi múltiples pigmentados. Son pacientes que pueden desarrollar una tiroiditis, ya, pueden tener enfermedad celíaca, pueden tener una enfermedad inflamatoria intestinal también, pueden tener tendencia al hipotiroidismo, al hipertiroidismo, hay intolerancia a los hidrocarbonados y también pueden desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, son pacientes que tienen muchos problemas en realidad cardíacos, renales, oculares, auditivos, ¿no? Entonces, pero la característica, ya les digo, es la talla baja y la disgenesia gonadal. Es muy marcado en este tipo de pacientes porque no se olviden que hay una alteración a nivel del cromosoma X, son 45X0, entonces les falta una X, ¿no? Entonces hay infantilismo sexual. Los ovarios aparentemente tienen un número normal de las células germinales primordiales, ¿ya? Pero a medida que eso es cuando el bebé la bebé se está formando, pero a medida que va avanzando la edad gestacional por apoptosis, esto se va a sustituir por tejido conectivo. Entonces, el 76% de las niñas que tienen mosaicismos, ¿ya? Y en el 26% que tienen cariotipo 45X, hay ovarios que se puede detectar en la ecografía, aunque no tenga o sea, le falta el otro cromosoma X, pero hay una desaparición acelerada de las células germinales, cosa de que a los 2 años ya no hay ovocitos, ya no. En el 90-95% presentan insuficiencia ovárica, con falta de aparición de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, la pubarquia, pues, no se va a dar, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen amenorreas primarias, no tienen menstruaciones y son infértiles. Entonces, en la edad adulta van a tener un fallo ovárico precoz. Aquellas que tienen una masa residual ovárica funcionante pueden presentar una telarquía, pueden tener cierto desarrollo de glándulas mamarias, ya pueden alcanzar hasta la pubertad, pueden tener en el 6% unos ciclos regulares con alguna probabilidad de embarazo, pero muy, muy, muy bajito. Esto se da más en los mosaicismos, porque si hay una síndrome de Turner con un 45-0 o 45X0, pues nada, hay, no va a haber, no se va a poder, no hay reproducción desde ya, ¿no? Entre las malformaciones cardíacas es importante ver los problemas cardiovasculares, ¿no? Pueden desarrollar hipertensión arterial a la larga, entonces es importante que hayan controles porque
Esto hace de que la tasa de la mortalidad aumente en 4 veces más en relación al resto de la población en general, ¿no? Entonces son pacientes que pueden hacer cardiopatías isquémicas, ¿sí? Entonces es importante. Luego, obviamente, si tenemos un paciente que tiene talla baja, que tiene cuello alado, obviamente son pacientes que tienen que tener una ecocardiografía para ver si tiene algún problema eh, cardíaco y obviamente ecografías renales para ver si tiene algún problema a nivel renal, ¿no? Generalmente tienen riñón en herradura. Puede tener un sistema colector doble o sistema pielocalicial doble, hay hidronefrosis. Muy raro es que no haya un riñón, hay aplasia renal en el 3%, o tenga un riñón ectópico o multiquístico. Entonces es importante realizar ecocardiografía y ecografía renal. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta si un chico nace con talla baja, 3 centímetros menos, tiene cuello alado, al nacimiento nos podríamos dar cuenta. En todo caso, hay que hacerle una ecocardiografía y hay que hacerle una ecografía renal y de vía urinaria, ¿sí? Para ver si hay riñón en herradura, si hay un doble sistema pielocalicial, si tiene un riñón ectópico o un riñón multiquístico. Y luego se habla un poquito de lo que es el fenotipo turneriano. El fenotipo turneriano es la apariencia externa que va a tener estos pacientitos, ¿no? Entonces, se dice o se describe como una fase de esfinge, ¿no? Es hipomímica, con una expresión melancólica, porque hay una oblicuidad de los ojitos, el labio superior es fino en una B invertida, puede haber epicanto, puede haber tosis, puede haber estrabismo, la nariz es recta y prominente, ¿ya? El paladar es ojival, puede haber micrognatia. Entonces, estas cosas son características en estos pacientes y obviamente el cuellito es corto porque hay hipoplasia de las vértebras cervicales, con un cuellito alado porque hay una piel redundante formado el pterygium coli. El cabello tiene una implantación baja en la parte posterior del cuello. Luego tenemos malformaciones linfáticas también, en la que algo que es parte de las malformaciones linfáticas es el cuellito alado, ¿no? Hacen que el tórax sea ancho, tiene un escudo prominente con un aumento del diámetro biacromial y esto aparenta las mamilas totalmente separadas, ¿no? Los pezones van a ser hipoplásicos y muchas veces invertidos. En las extremidades hay desproporción entre el segmento superior y el inferior, entonces hay un acortamiento distal. Entonces hay un acortamiento del cuarto o el quinto metacarpiano con un cubitus valgus, hay un linfedema distal al nacimiento que va a desaparecer en el primer año de vida, en realidad al año y 6 meses de vida, ¿ya? Y el problema de las malformaciones linfáticas hace de que las uñitas sean hipoplásicas, las uñitas son totalmente hipoplásicas e hiperconvexas. Entonces, y a nivel cutáneo lo que habíamos mencionado es que tienen bastantes nebus o lunares, ¿no? Y las alteraciones oculares, que puede haber estrabismo, puede haber epicanto, puede haber tosis, las auditivas, puede haber hipoacusia, colesteatomas, y la tasa de alteraciones autoinmunes en el síndrome de Turner se ha visto que hasta en el 30% desarrollan hipotiroidismo. Muy raro antes de los 4 años de edad. Es por esa razón que cuando tenemos pacientes que tienen características fenotípicas del síndrome de Turner, son pacientes que tienen que ser, también hacer un seguimiento como los pacientes con síndrome de Down. Entonces son pacientes que tienen que ir al otorrinolaringólogo, tienen que ir al oftalmólogo, al cardiólogo. Son pacientes que tienen que ser vistos por endocrinología. Es muy importante por el tema del hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la talla baja, es importante y sobre todo por el hipogonadismo, ¿no?
En el caso de estos pacientes, en realidad, en los casos de la trisomía 21 síndrome de Down, es la causa más frecuente de retraso mental genético. En el caso del síndrome de Turner, la inteligencia suele ser normal, ¿ya? Aunque pueden tener déficits de aprendizaje, sobre todo en las áreas no verbales, las visoespaciales, las matemáticas y la psicomotricidad, que sumado a la hipoacusia puede condicionar dificultades en el aprendizaje, pero en realidad tienen un desarrollo normal, totalmente normal, ¿no? Pero es muy importante trabajar en lo que es la talla baja y la apariencia infantil, en realidad para mejorar sus niveles de autoestima. Entonces, es importante porque esto lleva a que su autoestima esté baja y los pacientes pueden llegar a una depresión y ansiedad. Entonces, eso es importante, hacer un seguimiento. Cuando llegamos, esos son pacientes con síndrome de Turner que llegamos hasta la pubertad, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros nos abocamos, pero puede llegarles a ustedes un paciente adulto con síndrome de Turner. Y en la edad adulta, el riesgo de estos pacientes es que nos hacen síndromes metabólicos. Entonces, son pacientes que desencadenan diabetes mellitus. Ustedes tienen que estar alerta en este tipo de pacientes que pueden desencadenar diabetes mellitus. Entonces, esto es porque hay una resistencia a la insulina y hay una hiperrespuesta en las células beta del páncreas. Y obviamente son pacientes también que tienen sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces, esto aumenta la masa grasa y visceral y el sedentarismo y el hipogonadismo van a contribuir a todo ello. Hay hipercolesterolemia también en estos pacientes y el usar una terapia hormonal sustitutiva mejora la sensibilidad a la insulina en realidad, ¿no? Entonces esto va a ayudar, digamos, pero lo que quiero es que ustedes estén atentos si les llega un paciente, una paciente adulta con síndrome de Turner, entonces no se olviden descartar de que primero que pueden desarrollarnos hipertensión arterial y nos pueden desarrollar diabetes mellitus, eso es importante. No se olviden que estos pacientes además pueden ser portadores de un problema cardíaco y de un problema renal que es importante controlar estos aspectos con estos pacientes. Se dice que la disección de la aorta afecta del 40 de cada 100,000 pacientes con síndrome de Turner. Entonces, y esto se puede pasar a una edad entre los 30 y los 35 años. Entonces, se precede esto por una dilatación de la raíz aórtica y que va a afectar a la aorta ascendente y puede haber una disección de la aorta, el paciente se va a morir, ¿no? También estas pacientes tienen predisposición a procesos neoplásicos con un riesgo algo superior frente a la población en general, tienen un riesgo de 0,9 al 1,34%. Entonces tienen riesgo de gonadoblastoma. También a tumores del sistema nervioso central, tumores en la vejiga, en el útero, tumores de los lunares, es decir, de los melanomas. Entonces son pacientes que tienen riesgo o es un factor de riesgo el tener síndrome de Turner o ser portador de un síndrome de Turner para tener neoplasias. La osteoporosis es por un déficit estrogénico que va a contribuir a que las pacientes tengan osteoporosis. Eso es importante, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo tendríamos que nosotros solicitar la realización de un cariotipo? ¿Ya? Porque hay algunos pacientes que probablemente no sean un síndrome de Turner 45 X0, ¿no es cierto? Entonces, que es lo más frecuente, pero puede ser un mosaicismo también. Entonces, si tenemos como un único rasgo clínico, por ejemplo, talla baja que no se explica, higroma quístico fetal o hidrops, sobre todo en los casos graves, cardiopatías congénitas izquierdas, tipo obstructivo, sobre todo válvula aórtica, bicúspide,
coartación, estenosis aórtica, entonces, o anomalías de la válvula mitral, o síndrome de corazón izquierdo hipoplástico, entonces debemos de realizar cariotipo. Infertilidad, pubertad o menarquia retrasada inexplicable, rasgos faciales característicos en una mujer como una hendidura palpebral con desviación antimongoloide, picanto, implantación baja de las orejas, micrognatia, paladar estrello, cuello corto y ancho alado, entonces debemos de solicitar cariotipo. O si hay anomalías renales como riñón en herradura, deformidad de Madelung, problemas neuropsiquiátricos, pacientes que tienen muchos lunares, nevimelanocíticos múltiples, las uñas hiperconvexas o displásicas y algunas otras malformaciones como drenaje venoso pulmonar. A veces pasa que el paciente es sindromático y no se nota que tenga unos rasgos típicos turnerianos, ¿no? Y de repente le hicieron una ecografía prenatal y ahí vieron que la bebé está viniendo con un riñón en herradura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Le pides otra vez una ecografía después del nacimiento y el resultado es que sí tiene un riñón en herradura, entonces, o tiene un riñón ectópico o tiene un riñón multiquístico, entonces no nos olvidemos en pensar que podría ser una portadora de síndrome de Turner. Entonces, tendríamos que solicitar nomás un cariotipo. O sea, no siempre los pacientes vienen como nosotros quisiéramos que vengan, ¿sí? Entonces, hay que nomás descartar y ver que no sea un síndrome de Turner. No se olviden que tienen talla baja, tienen hipogonadismo, son pacientes que se deprimen porque obviamente van al colegio, etcétera, pero tienen una talla baja, no menstruan, no desarrollan, entonces su autoestima baja, son pacientes que se deprimen, pues entonces hay que evitar todas estas cosas y cuando tengamos que derivarlo, tenemos que derivarlo a tiempo con el endocrinólogo para ver qué se puede hacer, por ejemplo, con el crecimiento. Se podría hacer un tratamiento para evitar la talla baja, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Luego, en el caso de la talla baja, los endocrinólogos lo que van a usar en realidad es una hormona de crecimiento recombinante humano, ¿no? Entonces, eso va a ayudar en realidad, pueden aumentar en 7 o crecer 7 a 10 centímetros más. Entonces, eso es importante. Cuando uno tiene un paciente con síndrome de Turner, tiene que hacer un seguimiento a los pacientes de peso y talla, ¿ya? En el caso de cuando son infantes, ustedes saben que se hace control de niño sano. Control de niño sano, la mayoría de las mamás los llevan hasta el año de edad. Del año a los 2 años ya no. Y si es el segundo o el tercer hijo, es más, ni siquiera al año ya los llevan a los niños, ¿no? O sea, tiene fiebre, dale paracetamol, tiene moquera, dale triobar. Entonces ya saben más o menos las mamás lo que les pueden dar a sus pequeños y muchos no llegan al pediatra. Pero lo cierto es que debemos de hacer un seguimiento de peso y talla en nuestros pacientes. Es importante, ¿ya? Igual que en un adulto, obviamente un adulto ya no va a crecer más, digamos, pero se debe de pesar y tallar. No se olviden que en los adultos se hacen obesitos y tienen tendencia a problemas de diabetes mellitus. Cuando se pide un cariotipo o hacemos un diagnóstico clínico de un síndrome de Turner, debemos de pedirle una ecocardiografía, ¿ya? Y un electrocardiograma, hablando de lo que es cardiovascular, ¿no es cierto? Y obviamente es importante ver la presión arterial en cada revisión. Es importante ver si hay coartación o hay dilatación de la aorta. Es importante, dependiendo de lo que se encuentre en la ecografía, cada 5 a 10 años. Es importante para ver incluso los controles de su presión, cómo está yendo, si está muy alta, si está controlando o no. Es importante hacer un perfil lipídico, sobre todo en la edad ya de la infancia y en la edad adulta, anualmente. Cada año se debe de hacer un perfil lipídico. Las funciones tiroideas se debe de hacer el momento en que hemos diagnosticado y anualmente. Debemos ver si hay datos de una enfermedad celíaca. Entonces, no se olviden que eso se hace con biopsia del intestino. La ecografía renal se hace en el momento del diagnóstico. Si no hay nada, pues no necesita más nada. Es importante ver si hay
restos de Cray también al diagnóstico. Es importante determinar la vitamina D cada 2 o 3 años y cada 3 a 5 años en los adultos. Es importante ver, bueno, el retraso puberal, sabemos que esa es una característica, pero a partir de los 10 años de edad se debe de hacer cada año, porque obviamente no vamos a ver retraso puberal cuando el paciente tiene 7 años, ¿no es cierto? Ustedes saben que la pubertad empieza a partir de los 9, 10 años. Es importante hacer controles para ver si hay alteraciones de enfermedad hepática anuales, o sea, todo lo que son pruebas funcionales hepáticas, cuando tienen ya más de 10 años en adelante. Es importante solicitar una audiometría al nacimiento y hay que hacerles audiometría cada 3 años, o sea, un seguimiento por otorrino. Se debe de hacer una evaluación oftalmológica en el momento del nacimiento y se debe de hacer anual a partir de los 12 meses o al año y medio. La evaluación de tal al nacimiento y obviamente si se precisa hay que hacer un seguimiento en cada control. Importante hacer si hay alteración ósea con el diagnóstico, la displasia de caderas, ustedes saben que se hace diagnóstico o se pide de rutina una radiografía de pelvis en todos los chicos de 3 meses. Y hay que solicitar una densitometría cuando ya están entrando a la pubertad y cada 5 años en la edad adulta. El dermatólogo tiene que revisarlos anualmente después de la pubertad. No se olviden que tienen riesgo de melanoma y obviamente necesita una evaluación psicológica y social. Es importante en el momento del diagnóstico para tener una reunión con los padres y posteriormente debe de ser cada año. Son pacientes que se deprimen demasiado. Entonces, es importante que vaya con el endocrinología, sobre todo por la disgenesia gonadal y por el retraso de la talla o la talla baja. Muchas veces se debe también inducir a la pubertad, ¿no es cierto? Entonces se van a administrar hormonas y esto lo hace en realidad endocrinología pediátrica. Entonces se van dando hormonas para que pueda la paciente presentar pues una maduración puberal, ¿no? Es importante. Pero ya les digo desde ya que son pacientitos o pacientitas en realidad que tienen problemas de una disgenesia gonadal, ¿no? Entonces, son pacientes que no se van a reproducir. La literatura dice que en los mosaicismos se ha visto que pueden llegar a embarazos espontáneos, pero estos embarazos son de alto riesgo, pueden terminar en abortos espontáneos. Ustedes saben que son pacientes que van a desarrollar presión alta, entonces imagínense más el embarazo, hacen una preeclampsia, eclampsia, incluso pueden tener una disección de la aorta. Entonces, estas pacientes no, si hubiera el caso de que se embarazan en forma, o sea, natural, por así decirlo, sobre todo en los mosaicismos, su embarazo es de muy alto riesgo y la probabilidad de que ese paciente nazca con algún problema cromosómico está en el 30%. Obviamente, muchos terminan en abortos espontáneos también. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando uno sospecha de un síndrome de Turner, porque nació pequeño, porque se ve que tiene un cuellito alado, tiene características especiales en la carita, ¿no? Entonces, lo que hacemos o lo que debemos hacer es una ecografía renal y obviamente debemos de pedir un cariotipo. Es importante porque debemos de confirmar nuestra sospecha diagnóstica para poder hacer un buen seguimiento en estos pacientes y no nos olvidemos siempre de las valoraciones psicológicas. En el momento del diagnóstico, obviamente, no se va a hacer una evaluación psicológica, en este caso al recién nacido, sino que la evaluación psicológica es para mamá y papá y este niño pueda ser insertado en el seno de la familia y pueda ser insertado en la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas, cuando uno va por la calle puede ver muchas personas que ya son adultas y que son portadoras de un síndrome de Turner. Y hay gente que son portadoras del síndrome y que pueden sobrellevar y que pueden realizar una vida normal. ¿Qué quiero decirles?
que van al colegio normal, hacen una vida habitual normal y obviamente llegan a hacer hasta carreras universitarias, pero eso va a depender mucho del apoyo que tenga en su familia, en su casa y del apoyo psicológico sobre todo, porque imagínense, es una nena, todas están en su fase puberal, todas las niñas se están convirtiendo en mujercitas y la niña que tiene Turner, nada, sigue plana, ¿no es cierto? Entonces, y aparte de ello, que siempre es la más pequeña, que su cuello es alado, entonces es la, entre comillas, la rarita del curso o del grupo y entonces, es importante que se sobrelleve todas estas cosas y además los controles posteriores que se debe de hacer. O sea, no es que, sí, tiene síndrome de Turner y chao. No, son pacientes que tienen mucho riesgo, tienen riesgo de tener sordera, tienen riesgo de que tengan problemas visuales, tienen riesgo de que desarrollen algún tipo de neoplasias, tienen problemas cardíacos, renales, tienen problemas endocrinólogos, es gente que va a desarrollar diabetes por el mismo sedentarismo y tal, no solo sedentarismo, sino que no hay producción hormonal y estas cosas son pacientes que tienen tendencia incluso al sobrepeso y la obesidad y obviamente ese es un círculo vicioso en el que los pacientes van a desarrollar también diabetes, ¿no? Entonces, eso es muy importante que como médicos generales ustedes puedan orientar a este tipo de pacientes. Ya les digo, puede que les llegue ya un chico grande a la consulta o puede llegarles ya un adulto, ¿no? Una adulta en todo caso. Entonces, es importante para que ustedes puedan orientar y puedan poner énfasis, porque si es la primera vez que viene, mínimamente en sus signos vitales ustedes verán si es hipertensa, no es hipertensa, preguntarán si de niño o de niña le hicieron una ecografía renal y si le hicieron un cariotipo y si no, mínimamente ustedes solicitarán estos exámenes, pruebas funcionales hepáticas, pruebas funcionales renales, descartarán que no tenga diabetes la paciente, verán cómo controlar su presión arterial o definitivamente lo enviarán con endocrinología para que se controle sobre todo el problema de la diabetes. Y también tendrían que descartar, si es que no se descartó de niño o de niña en todo caso, porque el síndrome de Turner es de nenas, entonces tendrían ustedes que ver si la paciente necesita hacerse y descartar si tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo también, ¿no? Entonces, ver el seguimiento y orientación que se debe dar a estos pacientes, porque no nos olvidemos que también tienen más riesgo de desarrollar neoplasias. Entonces, eso con el síndrome de Turner, pienso que ya se grabó las diapositivas de síndrome de Down y para la próxima clase vamos a hablar de colagenopatías, vamos a hablar de artritis reumatoidea y vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico. Me indican que el examen es el 23 de noviembre. ¿Saben ustedes algo? Sí, doctora, es el 23 de noviembre. La pucha. Ya. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico y de artritis reumatoidea. Voy a fijarme qué temas más nos faltan avanzar. Creo que ya no hay más temas. Doctora, hoy día vas a enviar los diapos. Sí, les he mostrado desde un principio, pienso que las he pasado desde un principio con trisomía 21, están juntos. Ya está bien, doctora. Por si acaso para que lo tengan. Deme un segundo, deme un segundo. Quiero ver qué temas más hay. ¿Qué temas más? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea juvenil, inmunodeficiencias e intoxicaciones. Intoxicación por organofosforado, por carbamato y con drogas de uso frecuente en pediatría. Eso nos faltaría. El 2 de noviembre es martes. Porque sería Día de los Muertos. Sí, es martes, doctora. Ay, la pucha. Y entonces, ¿cuándo voy a poder reponer la clase? Reponer la clase es un drama. Nunca se pueden poner de acuerdo. O pueden el día sábado. Mejor no. No nos haremos tanto drama, porque el 23 de noviembre es el examen, ¿no? Entonces tenemos tiempo. No, ¿para qué vamos a reemplazar? Tenemos tiempo, no se preocupen. Entonces, festejen el Día de los Muertos. Cuídense mucho porque nomás va a haber la cuarta ola. Espero que no sea tan grave. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos de aquí la subsiguiente semana. 2, 3, 4, 6, 9 de noviembre. Chao, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Buenas noches, doctora. doctora. Adiós, chicos. Buenas noches. Gracias.